Bienvenida nuevamente a este taller de Biblia, donde vamos a realizar pues una catequesis acerca de la preparación para el sacramento del bautismo. Todos estos temas serán impartidos pues a través de las Sagradas Escrituras, buscando la fundamentación bíblica y luego también una preparación catequética para recibir y luego también prepararse para el rito, es decir, ver cada uno de los pasos, las preguntas que se necesitan responderse durante la ceremonia. Eso lo vamos a ir viendo a lo largo del desarrollo de este tema. Eh, el título que vamos a compartir, el tema del día de hoy, es el bautismo, sanación y entrada en la iglesia. Pero para dar inicio a este tema, lo hacemos a través de la invocación a la Santísima Trinidad, diciendo todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, el índice que hoy vamos a compartir de algunos subtemas que vamos a hablar a lo largo de este tiempo es el tema de la interpretación religiosa, la interpretación bíblica, luego vamos a ver cómo una interpretación desde la fe cristiana a través de la realidad, y luego vamos a ver el tema del bautismo de Jesús y luego vamos a ver también el tema de Dios, el amor gratuito que nos da, y finalmente vamos a ver este aspecto de la realidad del bautismo como sanación del corazón del hombre. Y para eso vamos a dedicar también un poco a la oración. Eh, para iniciar esto vamos a dar lectura al Evangelio del día de hoy. El Evangelio del día de hoy está tomado del Evangelio Lucas y dice así. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Era Simón a quien llamó Pedro y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curaba de sus enfermedades y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, si compartimos un poco de esta lectura, el contexto es nada más y nada menos que el momento en que Jesús elige a sus discípulos. Si cogemos un poco de historia, era común en el pueblo judío que haya personas muy sabias en las cuales siempre se estaban rodeados pues de algunos discípulos. Jesús también está rodeado de discípulos, pero ¿cuál es la diferencia de ellos? Jesús elige a sus discípulos, distinto a los maestros de su tiempo. Los maestros de su tiempo eran elegidos por sus alumnos. Los alumnos se enteraban de que en tal pueblito, en tal sitio, estaba un maestro. Ellos iban a él, tomaban apuntes. Cuando querían, asistían a sus charlas y luego iban a sus casas a hacer sus quehaceres. En cambio Jesús, a él no le escogen, sino que él escoge 12. Y dice el relato, Jesús subió al monte a orar y se pasó la noche en oración y cuando se hizo de día llamó a sus discípulos y eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. De modo que esta figura de apóstol en las Sagradas Escrituras es algo novedoso, porque lo común es tener pues estudiantes, ¿no? Estudiantes, personas que me eligen a mí para yo enseñarle. En cambio Jesús no, Él elige para Él que les enseñe, pero mucho más que enseñarles temas de conocimiento para que vivan con Él, para que vivan con Él. Muy bien, compartimos una reflexión del Papa Francisco, nos dice que los evangelios nos muestran cuán fundamental era la oración para Jesús. Jesús sube al monte, reza, y antes de elegir pues a sus discípulos, él hace este tipo de
oración, hasta el punto, nos dice el Papa Francisco, que se aprecia en la elección de los que luego se convertirían en apóstoles algo fundamental que es la oración. Dice, Lucas sitúa la elección en un contexto preciso de oración y dice así, sucedió que por aquellos días se fue al monte a orar y se pasó la noche en la oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 12 de ellos, eh, a los que llamó también apóstoles. Entonces, dice el Papa Francisco, Jesús les elige después de una noche de oración. Y eso es cierto. Parece que no hay otro criterio en esta elección sino es la oración, el diálogo de Jesús con el Padre. Algo distinto a lo que era y ocurría con los maestros de aquellos tiempos. Los discípulos no escogían a su maestro después de una oración. Tan solo una noticia, se enteraban de que alguien está por ahí enseñando e iban. Jesús no. De modo que esta relación entre Jesús y sus discípulos es una relación de encuentro. Yo conozco a esta persona me agrada, me siento feliz, esta persona hace que yo sea feliz, entonces yo quiero estar con esta persona. Yo encuentro a un maestro, este maestro pega en mí de una manera que no encuentro con otro maestro, entonces me quedo a vivir. En cambio, los discípulos de otros maestros de su tiempo era más intelectual, ¿no? Me gustaba, ciertos días me iba, atendía, y cuando no me gustaba me iba. Con Jesús, aparte de que tú eres elegido por Él, sino que yo me voy a vivir con Él. Iban de pueblo en pueblo a evangelizar y dejaban todo, como nos cuentan otros relatos. Dice, a juzgar por cómo se comportarán después esos hombres, parecía que la elección no fue de las mejores porque todos huyeron. Es decir, Jesús elige a lo que Él quiere. Y cuando tú revisas qué es lo que ha querido Jesús, te das cuenta que los apóstoles no es que han sido elegidos de los mejores del pueblo de Jerusalén. Es más que seguro hubieran habido muchísimos mejores que los apóstoles, en el sentido intelectual, por ejemplo, en el sentido de dinero también. Los apóstoles eran personas, algunas pobres, solo Levit, el republicano, el recaudador de impuestos, tenía un poco más de dinero, pero eran personas pobres. Y cómo Jesús escoge para que sean y estén junto con Él a estas personas que, entre comillas, no cuentan nada para la sociedad. De ahí que la perspectiva teológica de Jesús, de que Él no se fija en las apariencias, sino en el corazón. Precisamente, si Jesús, un gran maestro, un gran intelectual, quisiera elegir unos alumnos, es más que seguro hubiera elegido los mejores alumnos, ¿no? Jóvenes, que tengan una buena memoria, que sepan cómo comprender lo que él está mencionando. En cambio, Jesús escoge a personas que, podríamos decir de cierta manera, son analfabetas, son pescadores algunos, pero lo más curioso es que justamente hay un Judas, el Judas traidor. Su presencia de Judas dentro de estos discípulos que son elegidos por Jesús nos hace a nosotros comprender algo, que Jesús, a pesar de reconocer nuestra naturaleza frágil, que muchas veces no nos comprendemos ni siquiera nosotros mismos, ni siquiera nos aguantamos, y a veces nos hace pensar este día, ¿no? Cómo Dios en su inmensidad se fija en nosotros. Y esto es lo que podemos ir reflexionando acerca de la lectura del Evangelio del día de hoy. Una vez dicho esto, podemos partir diciendo de lo que hemos estado mencionando, la experiencia humana. Partimos de una experiencia humana y por consiguiente que vemos que todas las personas, tanto creyentes y como no creyentes, son de estas características, ¿no? Tanto el que cree como el que no cree tiene estas características. Primero, somos alienados, ¿no? Porque creemos que somos libres, somos capaces de alcanzar lo más sublime, sin embargo, a veces caemos en lo más rastrero, en lo que nos hace daño, ¿no? Un ejemplo clásico acá, el tema de la salud, ¿no? A veces no nos cuidamos y queremos estar
sin protegerse. Siempre deseamos estar sanos, pero sin embargo a veces no logramos totalmente comprender cómo nosotros mismos no nos sentimos tan libres como pensamos. Esa es una realidad, tanto para la persona que cree como para el que no cree. Luego hay otra realidad también, que es que la culpabilidad al hacer lo que no quisiéramos hacer. Es decir, cuando hacemos algo que a nosotros mismos no nos gusta, nosotros nos sentimos culpables. Y esto quizás la experiencia un poco nos va a ir enseñando mejor, ¿no? Mientras más vamos progresando en la edad, vamos a ir a algunas circunstancias, nos van a permitir comprender cómo aquellas cosas que queríamos hacer no lo logramos y a veces esa culpabilidad nos tiene machacando cada vez más, cada vez más. Por eso que San Pablo dice en la carta de los Romanos, capítulo 7, verso 15, realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Este es un dilema en la mente de todas las personas, ¿no? A veces queremos hacer bien las cosas y nos sale mal, y cuando no queremos hacerla mal, igual hacemos aquello que no nos conviene. Muy bien, hasta aquí hemos reflexionado un poco la situación histórica del hombre. Hemos hablado sobre esta realidad del ser humano que sufre, que no se contenta con lo que hace y que a la misma vez cae en una, podríamos decir la palabra depresión, una culpabilidad de no lograr lo que quisiera. Y esto es común tanto en los que creen y los que no creen. ¿Cuál es el plus de los que creen? Vamos a ir más adelante. Los que no creen ya, bueno, recibirán otro tipo de ayuda de parte de Dios. Confiamos en la misericordia de Dios de que ellos reciban otro tipo de ayuda, pero nosotros, por nuestra fe, tenemos un camino que seguir para que así el Señor venga y a nuestro corazón y pues nos ayude poco a poco a ir mejorando. Ahora vayamos un poco a este tema de la iluminación, es decir, ya hemos visto que nosotros como seres humanos pues tenemos muchísimas fragilidades. Ahora vamos a ver qué es lo que han respondido históricamente las religiones. ¿Qué es lo que ha hecho el hombre ante esta realidad de sí mismo, ¿no? Los distintos movimientos y grupos religiosos asumen esta experiencia común de la humanidad, que es una experiencia pues pecadora, frágil, y tratan de dar una explicación. Es cierto, tanto los incas, tanto los aztecas, la cultura romana y toda cultura que tú quisieras venga en tu mente, trae una respuesta a esta experiencia humana. Por ejemplo, los aztecas decían que el hombre es frágil porque fue hecho del maíz. Fue hecho del maíz. Te vas al pueblo judío, el hombre fue hecho del barro, y así toda una experiencia religiosa a partir de esta realidad humana. Por eso tiene variadas expresiones y también interpretaciones distintas, ¿no? Porque ahí plasman este anhelo del hombre, el anhelo de plenitud de todas las personas que abrimos en nuestra intimidad mediante pues esta nostalgia del paraíso que ha cuajado en mitos y leyendas sagradas, ¿no? La idea es que a lo largo de la historia el ser humano siempre se ha hecho la imaginación que en algún momento nosotros sí hemos sido felices y que ocurrió algo y ya no somos felices. Ese momento es el paraíso perdido que está en muchas religiones contados a través de mitos donde los dioses se molestaron y nos expulsaron, y hay toda esta trama literaria que trata de responder a esta realidad humana. Incluso, por ejemplo, nosotros ahorita con los avances de la ciencia, todavía tenemos una narración semejante a esto, ¿no? Por ejemplo, nosotros decimos que la cultura romana tenía un muy avance en la arquitectura, apareció una cultura que se llamó bárbara y totalmente lo malograron la arquitectura romana. Entonces, hay siempre ese anhelo de volver al pasado. En Europa, por ejemplo, es muy común este anhelo de anhelar, no sé, la forma como vivieron los griegos, la forma como vivieron los romanos. Aquí en América Latina, el anhelo es vivir como vivieron los incas, ¿no?
este anhelo de pensar que los incas pues fueron la mejor raza, la raza inocente, muy buena gente, muy buenas personas, y vinieron los españoles y lo malograron todo, etcétera, etcétera. Es decir, siempre el ser humano tiene este anhelo al pasado de un tiempo donde todo era bonito, es decir, el paraíso perdido. Entonces, para explicar la situación de la libertad alienada del hombre, se acude frecuentemente a una caída de la persona tan antigua como la misma creación, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, queremos explicar el problema del siglo XXI del Perú. Los españoles, el problema del pasado, ¿no? Como que hubo un momento en el pasado donde los hombres cayeron y esa es la consecuencia de la realidad. Mire, ahora tenemos ciencia, tenemos todo, pero sin embargo, muchas personas todavía tenemos esta idea de, eh, por supuesto, no escapa de nuestra realidad humana, ¿no? Es cierto que muchas de las cuestiones actuales tienen una preponderancia del pasado, ¿no? El pasado ha determinado muchísima manera. Por ejemplo, nosotros hablamos español porque los españoles fueron los que nos conquistaron. Si hubieran venido los portugueses, es más que estuviéramos hablando portugués. O sea, hay cosas que sí, el pasado nos determinan en cierta manera, ¿no? En el sentido de circunstancial, la forma como nos vestimos, como hablamos, etc. Sin embargo, esta caída, que siempre coincide en todos los miembros del género humano, siempre hay esa necesidad de ser purificados. Y si no se da cuenta, quizás tú también has visto en tu panorama político cómo hay esta idea pues de mejorar en nuestra política, es decir, purificarse, mejorar. ¿Por qué? Porque tenemos esta idea de un pasado que siempre ha caído el ser humano. Entonces, esta interpretación religiosa es común en todos los seres humanos. Ahora bien, ¿cuál es nuestra interpretación desde la fe cristiana? Porque esa es una interpretación política, una interpretación histórica. Ahora, ¿cuál es la interpretación como cristianos ante esta realidad? Como las demás personas de las otras religiones, también los cristianos sufrimos la situación de ambigüedad en nuestra vida, ¿no? Nosotros quisiéramos ser pues muy buenos en nuestros estudios, quisiéramos ser muy buenas personas más, estar más apegados a nuestra familia, etcétera. Pero tenemos la experiencia de que hay una ambigüedad en nuestra vida. Y a la misma vez, nosotros como cristianos nos vemos iluminados por la presencia de Jesucristo, que ha llegado ya la salvación, que la nueva humanidad, el reino esperado ya está aquí. Esa novedosa experiencia que se vivió hace 2000 años atrás, 2023 años atrás, hoy en el siglo XXI, los cristianos, quienes nos dedicamos también a formar a otras personas, también tenemos ese trabajo de presentar esa novedad cristiana, esa experiencia de que, mira, alto, tu experiencia de errores, tus experiencias tristes del pasado, no pueden determinar tu futuro. Tienes que salir de esto. Pero más que una charla motivativa, más que presentarte solamente palabras de ánimo, es presentarte a Jesucristo, que es la entrada de Dios en la historia sufriente de las personas, para liberarles, salvarlas de la alienación y de las limitaciones. Quizás esto que decimos como que escapa de nuestra realidad un poquito, pero se entendiera más cuando tú estás enfermo, cuando tú estás en el momento donde te das cuenta que el dinero, que todas las cosas no valen. Lo más importante son la gente que te quiere, la gente que te estima. Esta experiencia lo puedes ver, por ejemplo, cuando tú te vas a los hospitales. Muchísima gente, por ejemplo, de plata. A las justas, una persona, nomás le mira, le ve, le espera. Ha tenido mucha plata, quizás algunos de ellos, pero en el momento de su enfermedad, la que está presente solamente es algún amigo, algún ser querido. Lo mismo pasa con la gente pobre. La gente pobre, cuando está también en las clínicas, se dan cuenta cómo sí, se dan cuenta que como ese doctor que le muestra la misericordia, este doctor que a veces le acelera su proceso de atenderse en el hospital, como que es una alegría, ¿no? Porque a veces tiene que estar esperando bastante tiempo
Pero, o sea, estos rayos de experiencia de que alguien se compadece contigo, te muestra un rostro de Jesucristo. Si uno es capaz de experimentar esto en la vida cotidiana, podrá entonces comprender cómo esta interpretación cristiana de la realidad de pecado, salvado y roto por Jesucristo, viene a restaurarnos esta liberación, este problema que nosotros nos vemos en nuestro día a día. Bien, hasta aquí hemos visto la interpretación en cuanto que solamente razonando, teniendo un poco de, mirando un poco la vida del hombre. Ahora veamos un poco más el texto bíblico. Nos dice, por ejemplo, en la carta de los Romanos, el amor de Dios es gratuito y ha vencido la fuerza del mal en beneficio de todos. Entonces, ¿cómo no? Dios nos muestra su amor, nos beneficia a todos, es decir, no hace exclusión. Y esto que no hace exclusión es sumamente bueno, porque humanamente es muy fácil excluir a las personas, ¿no? Yo escojo mi grupo, yo tengo mi selecto de amigos, es muy fácil excluir a los demás. Solo Dios y también nosotros los cristianos, con la gracia de Dios, podemos no excluir a los demás porque estamos abiertos a todos. Este amor a la humanidad, este amor a todas las personas, solamente se puede lograr con la gracia de Cristo, porque humanamente, así sin ningún tipo de ayuda externa de Dios, lo que vamos a hacer siempre es excluir a los demás. Entonces, nos dice también que hay una realidad nueva donde había esclavitud, ahora reina la libertad. La ley queda superada por el espíritu. Esto hay que ir comprendiendo. ¿Qué es ley superada por el espíritu? Lo común en las culturas es que lo que la ley manda hay que cumplirlo y ya está. Pero si tú te das cuenta, la ley es imperfecta. La ley es imperfecta. Por ejemplo, ahora en el Perú existen 75.000 presos, de las cuales más del 80% no tienen sentencia judicial. Personas pasan 5 o 6 años en prisión preventiva y luego salen declarados inocentes. 6 años de su vida gastado. Tú ponte a imaginar esta realidad. Cuando tú te meten a la cárcel, tus seres queridos ya no te van a ver de la misma manera. La cárcel te marca, más cuando son cárceles sumamente peligrosas como aquí tenemos en Lima, ¿no? Cárceles sumamente peligrosas. La segunda cárcel más peligrosa de América Latina. Entonces, cuando nosotros vemos las culturas, normalmente lo máximo que tienen las culturas son su ley. O sea, la ley lo mejor así de las culturas. Pero si tú revisas la ley, son imperfectas. Por eso es que cuando la llegada de Jesucristo ya la ley no interesa, lo que interesa es el espíritu. ¿Y cuál es ese espíritu? El amor fraterno. El tema, por ejemplo, de qué hacemos con mis papás que tienen 70 años y tengo que estar comprándole pañales y tengo que a veces colocarle, por ejemplo, algunos colocan ventilador, todos unos aparatos de oxígeno para que pueda respirar, toda una máquina ahí, y tienes que trabajar bastante para pagar todo esto. Lo más fácil es pues ya darle un poco ahí, un poco de veneno, ya que se muera. Esa tentación de lo más fácil, matar a los padres, matar a nuestros papitos que nos dieron todo, y más aún cuando nos han dado la vida es lo más importante, es una tentación en todas las culturas, no es una tentación reciente, la eutanasia no es una tentación reciente. El enfermo siempre ha sido una carga y en todas las culturas ha sido así. Por ejemplo, ¿cuáles eran las normativas en el pasado? Si uno se enfermaba de lepra, a ti te botaban al cerro. ¿Qué darte casa? Nada. Tú te ibas al cerro sin nada. Tu ropa puesto y ya está. Con la llegada de Jesucristo, esto poco a poco ha ido cambiando. Tú encuentras a grandes santos, grandes religiosos, grandes personas también, que se iban a estos lugares y trataban de limpiar las heridas de los leprosos. Por ejemplo, hay un santo de, ¿cómo se llama este? San Juan de Molokai, si no me equivoco. Se fue
a un cerro entero. Ahí había puros leprosos y él poco a poco comenzó a llevar algunas medicinas hasta que él también al final se infectó. Pero como este enamorado de Cristo fue capaz de irse a ver a sus hermanos que estaban desterrados. Quizás para ti, para mí, esto como que ver a personas desterradas pareciera no novedoso, ¿no? Pero en realidad es porque las circunstancias ahora han cambiado. Es decir, ya no vemos, por supuesto, un leproso pues en un cerro ahí todo y todo el mundo. Sin embargo, vemos muchísima gente en la calle como tratan de solventarse vendiendo caramelos y otras personas también que son indigentes. Y algo mucho más, quizás en nuestra misma familia, muchas personas nuestras están sufriendo. Nosotros como cristianos tenemos esa misión, así como otros cristianos en el pasado ayudaron a esta gente a curarse en vez de ser desterrados como las leyes mandaban. Con Jesucristo la ley ya no importa. Lo que importa es el amor, la caridad. ¿Cuánto amor tienes? Por eso que dice una canción, ¿no? Al final de nuestra vida nos examinarán del amor. Esta es la perspectiva cristiana ante el sufrimiento. La fe cristiana incluye otra realidad importante. Gracias al Espíritu, los hombres y las mujeres son convocados para formar la iglesia. Hay un historiador que dice algo hermoso de la iglesia a los primeros cristianos. La gente que le seguía a Jesús no eran solamente los maestros de la ley. Maestros de la ley eran unos cuantos. La mayoría eran leprosos, borrachos, mujeres que vendían su cuerpo. La mayoría eran gente que no valía para la sociedad, entre comillas, no valía para la sociedad. La mayoría de ellos lo seguían a Jesús. Por eso que después que Jesús resucitó y se fue al cielo, los apóstoles vieron que su maestro en vida habían hecho eso. Es decir, atender a la gente pobre, atender a la gente necesitada. Y es decir, ellos lograron comprender esta perspectiva de amor al prójimo hasta el punto que hacían, pues, así como ahora, ¿no? A veces polladas en pro de salud de esta persona, etc. ¿Por qué? Esta es una perspectiva cristiana. A veces tú y yo quizás estamos tan contagiados del cristianismo que no nos damos cuenta de esta realidad. Pareciera normal proteger a otra persona, pareciera normal preocuparse por el extranjero, pareciera normal preocuparse por el vecino, pareciera normal. Sin embargo, tú te vas a otras realidades, a otras culturas. Esto no es normal. Lo común es proteger solamente tu familia. Y eso. Por ejemplo, vaya ahorita, por ejemplo, a Afganistán. Las mujeres no pueden estudiar. Las mujeres no pueden tener participación pública. Tienen que ir tapadas su rostro y dedicarse solamente a la cocina. Vaya a la India. 12 años las niñas ya lo casan y no solamente un varón puede tener una mujer, sino que tiene 2, 3 mujeres de acuerdo a lo que pueda comprar. En China existe un mercado para comprar mujeres. Los hombres van y ven y compran. Entonces, quizás tú y yo estamos en un contexto cristiano que pareciera pues que esto es normal, ¿no? Preocuparse por el vecino, preocuparse porque está enfermo. Pero esto no es así. Esto es normal, ¿por qué? Porque somos cristianos. Pero en otras realidades es distinto. Por ejemplo, tú te vas a una tierra musulmana, ahí lo normal es aprender sí o sí el árabe. No importa qué idioma hables, tienes que aprender el árabe. Porque si no, no puedes participar de la vida religiosa. Porque ahí el Corán se lee en árabe. Por ejemplo, los musulmanes les es lícito matar a las personas por su Dios. Religiosamente, Dios manda matar. En cambio, en el cristianismo, Jesús dice, alguien te golpea el rostro, la mejilla derecha, ofrece la izquierda, en un sentido metafórico. Es decir, tú siempre como cristiana tienes que estar dispuesta a velar por la otra persona. De ahí que todas las personas, aunque sean excluidas por la sociedad, están llamadas a formar parte de la iglesia, del cuerpo espiritual, del resucitado en la historia. De modo que es el nuevo pueblo de Dios que integra a todas las personas, de todas las razas, de todas las naciones y sin condición social.
esto de que los derechos, ¿no? Hay que respetar a toda persona y no discriminarlo por su condición de sexo, raza, religión. Esto ya la iglesia lo ha practicado muchísimo tiempo atrás. No necesitó la iglesia para ver a las personas en su sentido íntegro la Declaración de los Derechos Humanos de 1946. ¿No? La iglesia ya lo ha venido practicando muy tiempo atrás. Todos formaban parte de la iglesia, aunque vengas de otra nación, aunque vengas de otra raza, aunque hables de otro idioma, todos forman parte de esta iglesia. Muy bien. Hasta aquí hemos visto esta interpretación de la fe cristiana ante la realidad del sufrimiento del hombre. Ahora veamos el bautismo de Jesús. ¿Qué nos tiene que decir a nosotros el bautismo de Jesús? Como las demás personas, también en la tradición y en la liturgia cristiana, tradición entiéndase por todo lo que la iglesia ha venido practicando, desde Jesucristo que pasa a los apóstoles a sus sucesores, y de generación en generación hemos venido compartiendo, y luego la liturgia también, vemos en él el prototipo del bautismo cristiano. Es decir, cuando nosotros miramos el bautismo de Jesús, y adaptando al tema central nuestro, cuando nosotros miramos el bautismo de Jesús, vemos en él lo que iba a ser para nosotros como cristianos. Es decir, en el bautismo de Jesús, hacemos memoria, aparece la obra del Espíritu. Cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, nos dice el evangelista Juan 3:22, descendió el Espíritu Santo sobre él. La expresión en forma de paloma, que es muy común y quizás tú también te acuerdes, no solo evoca la figura del Espíritu que aleteaba sobre las aguas primordiales de la creación, ¿no? En Génesis 1:2, si tú te vas a revisar tu Biblia, te vas a dar cuenta que dice ahí, el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas de la tierra. No había todavía la creación, solo estaba en el caos, todo este tema. No solamente se refiere a este Espíritu, sino también lo que le hace confesar al Bautista. Juan el Bautista dice, yo he visto al Espíritu descender del cielo como paloma y posarse sobre él. Entonces, en el bautismo de Jesús aparece la obra del Espíritu Santo. Por ello nosotros podemos decir, ¿no? Jesús nos puede ofrecer a nosotros el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, nuestro bautismo no es un bautismo solamente en agua, ¿no? Como quien me voy a bañarme en el río, como quien voy a una piscina, sino es un bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo de Jesús es el agua ahí que le echa Juan, también es la obra del Espíritu. Luego, también está el hecho de que Dios nos da este amor gratuito. ¿Por qué? Porque en el bautismo de Jesús, ¿qué dice Dios? Tú eres mi Hijo, el amado, en quien tengo mi complacencia. Marcos 1:11. Esta confesión responde a lo que Jesús vivió y manifestó a lo largo de toda su vida, ¿no? Su conducta, sus actividades. Jesús siempre estaba acogiendo a la gente pobre. Y nuevamente nos volvemos a esta realidad, ¿no? Mientras que, mira, imagínate, ponte a imaginar tú que eres un gran maestro, quieres tener un gran futuro en el pueblo, no vas a escoger tú a la gente última del pueblo, a la gente pues esclava, borracha, a la gente, si ponemos un poco el contexto actual, drogadicta, a la gente enferma por la lepra y todo más. No, sino tú escoges pues a los mejores del pueblo, jóvenes, para que tú, así como maestro, sobresalgas. Pero no, Jesús hizo lo contrario. Jesús escoge a estas personas y esa conducta de acoger al débil, al pobre, es una muestra de amor. Y esto ya se manifiesta en el bautismo. Dice, tú eres mi Hijo, el amado, en quien tengo todas mis complacencias. Esta es la originalidad en la experiencia de Jesús, que vive la presencia y cercanía de Dios como Padre y por lo tanto ese amor gratuito. Entonces, hasta aquí hemos visto el tema de el bautismo de Jesús como un bautismo figurado para nosotros, un prototipo del bautismo cristiano.
Espíritu Santo y el tema del amor, ¿no? El tema del amor. ¿Para qué te bautizas? Te bautiza, todavía no hacemos el porqué de lo que enseña la iglesia, sino que estamos aquí reflexionando en textos bíblicos, ¿no? Nos bautizamos por la obra del Espíritu Santo y también por el amor. A un musulmán, yo como cristiano no lo puedo exigir que ame a sus enemigos, porque esa exigencia es propio de quien es cristiano. Cuando uno está exigido a amar, cuando uno debe vivir el amor, cuando se bautiza, de ahí inicia toda su vida cristiana. Por eso de ahí la importancia, por ejemplo, del bautismo. Si una persona no bautiza a los hijos, a los sobrinos, etcétera, a quien él representa, no le está dando esta oportunidad de que este niño tenga la oportunidad de iniciar en el amor. Porque el bautismo es esa puertita donde obra el Espíritu como obró en el bautismo de Jesús y también Dios muestra su amor gratuito y el cristiano, el niño bautizado, se inicia en el amor. Muy bien, ahora hablemos un poco a la dedicación total a la causa del reino. Jesús se bautizó, pero después, ¿qué hizo? Se echó ahí, mandó a traer una pizza y dijo, vamos, comamos todo lo que estamos aquí. No. Muy aparte de bautizarse y luego ir a rezar, Jesús dedica esa parte de su vida, de la vida pública, a la predicación del reino de Dios. Reino es en la Biblia una categoría pues centrado en todos los anhelos y esperanzas del pueblo y la humanidad, ¿no? Esta palabra reino creo que es algo común en todas las culturas. Somos dos tribus aquí. Queremos formar un reino, es un anhelo hermoso. Formar un reino con dos tribus es hermoso, significa que hemos crecido, tenemos ejército, tenemos infraestructura, tenemos lo más importante, comida. De modo que el reino expresa una realidad pues de anhelos y esperanzas de todas las personas. Eso es común en todas las culturas. Pero hay algo que le falta al reino que es de todas las culturas, como en otras culturas, es que esos reinos se caían. ¿Cuántos imperios ha habido a lo largo de la historia? Y todos han caído. Jesús, cuando nos habla de un reino, nos habla de un reino que no caerá. Ponte a imaginar eso, un reino que no cae. Tú dirás, yo nunca he visto un reino que no cae, porque todos los reinos, es cierto, nunca hemos visto un reino que no cae. Esa es la novedad cristiana. Jesús viene a predicarte un reino que no se cae. Llegará un día en que Dios intervendrá con poder para vencer todas las alienaciones de la humanidad. Impondrá justicia y derechos sobre la tierra, levantará de la marginación a los desvalidos y creará una comunidad de personas libres que no se prepararán para la guerra, sino que se relacionarán como hermanos. Y esto es algo novedoso. ¿Por qué? Porque la esclavitud, si bien es cierto, terminó pues acá en América Latina, en Perú específicamente con la abolición de la esclavitud de Ramón Castilla, es cierto, terminó hace poquito atrás. Sin embargo, los que apoyaron a la liberación de los esclavos, ellos tenían esclavos. Por ejemplo, la Declaración de los Derechos Humanos. Los que postularon para declarar los derechos humanos fueron, en primer lugar, los estadounidenses. Y el padre, por decirlo de esta manera, de que hizo todo para que se declare estos derechos, él tenía esclavos y su hermano traficaba esclavos, porque los derechos humanos no surgieron supuestamente para todos, sino solamente para aquellos que eran reconocidos como ciudadanos, es decir, los blancos, los negros no contaban ahí, los indígenas más o menos por ahí. Entonces, en cambio, con el cristianismo, desde la llegada de Jesucristo, siempre ha habido esta idea de liberarse de la esclavitud. Pero no es una esclavitud que es terrenal, porque la esclavitud terrenal tan solo es, la liberación de la esclavitud terrenal tan solo es, te libero de esta esclavitud para pasarte a otra esclavitud. Es cierto, ahora ya tú no eres esclavo, ¿no? Como quiere decir, ya no dependo de un patrón,
Sin embargo, en el sentido de que ya no te golpean, ya no tú vives para el patrón, sino que al contrario, ahora tú trabajas y el dinero para ti y toda esta cuestión. Sin embargo, aún así, todavía seguimos un tipo de esclavitud. Hay muchísimas personas, a pesar de que hemos luchado para que trabajemos solo 8 horas, el trabajo normal, muchísimos trabajan más de 12 horas y encima no son pagados al momento. Quizás no será mi caso, tu caso, pero esta es una realidad propia en el pueblo todavía del siglo XXI. Por eso que Jesús no viene a ofrecernos esta liberación de la esclavitud material, que también nos viene a ofrecer, por supuesto, sino más, en particular, esta liberación de la esclavitud espiritual. ¿Cuál es esa esclavitud espiritual? Por ejemplo, pensar que ya yo libero a estos esclavos y luego no les doy nada para que se puedan mantener. Estos esclavos no sabían qué hacer con su libertad porque siempre han dependido de alguien y entonces comenzaron algunos a vender sus tierras, malgastarlo todo y al final muchísimas personas ahorita no tienen dónde vivir. Estoy metiendo un poco de historia, pero reicemos aquí. El reino predicado por Jesucristo es un reino que no es de este mundo, es después de este mundo. Y es una libertad mucho más grande que es la libertad material, porque la libertad material es tan solo cambiar de un esclavo a otro, a un esclavista a otro esclavista. Hemos dejado que los españoles sean nuestros esclavizadores, ahora dependemos nosotros mucho del imperio estadounidense. En el sentido, pues, de una dependencia económica, una dependencia también comercial. Entonces, toda esta Jesucristo también comenzó a predicar este reino después de bautizarse. Esto es lo que hace también todo cristiano. Una vez de bautizado, dice, ya más adelante vas a comprender, yo te bautizo como sacerdote, como profeta y como rey. Como sacerdote, porque vas a ofrecer también el culto. Cuando tú dices, por ejemplo, vamos a la misa a escuchar misa, vamos a la iglesia a escuchar misa, no vas a escuchar misa, vas a celebrar misa tú. Quien preside la misa es el párroco, el sacerdote, pero tú celebras la misa. Ya luego vamos a explicar cómo es esta cosa. Pero la cosa es que tú también participas ahí, celebras, no solamente escuchas. Sacerdote, profeta, tú también vas a anunciar. Tú eres bautizado y como bautizado tienes que recordar a toda tu gente con la que entres en contacto de que tienen que amar, tienen que ser como Cristo, tienen que preocuparse por sus papás, tienen que preocuparse por sus hijos. Esa predicación tiene que ser constante porque es una tentación. Siempre los enfermos, los abuelos, los ancianos y los niños han sido una carga por toda la sociedad, siempre han sido una carga. Pero como cristianos tenemos que decir que en vez de ser nuestra carga, tiene que ser nuestra cruz, pero hay que hacerla con amor. Y esta tiene que, tú como bautizado, y a los niños también que se van a bautizar, van ya a ir enseñándole que a eso tienen que dedicarte. Yo me bautizo no para, bueno, pues una graduación, ¿no? Terminé y ya está. No, ese no es el sentido del bautismo. El bautismo es una iniciación a la vida cristiana. Es decir, no acaba con el bautismo, sino inicia con el bautismo toda una vida cristiana llena de amor. Entonces, esa es la dedicación de Jesucristo con todas sus fuerzas para el reino. Entonces, Jesús con su vida, con sus símbolos, con sus parábolas, vuelve y una otra vez sobre la idea. El reino es como un banquete donde todos los hombres, ricos y pobres, pueden sentarse juntos en la misma mesa. Qué difícil es ver en la vida real que los pobres y los ricos se lleven bien. Siempre hay este conflicto, estas peleas. Es cierto que a veces muchos ricos se han hecho ricos a expensas del sufrimiento de la gente pobre. Pero también es cierto que muchos pobres no administran bien sus riquezas, lo poco que tengan, y se endeudan vicios y vicios. Por ejemplo, aquí a la vuelta nomás hay una casa de casino, ¿no? Muchísima gente que entra ahí no tiene mucha plata, pero lo poco que tiene lo gasta en ese vicio. Entonces, tanto ricos como pobres tenemos que comprender a esta idea, ver nuestra realidad y ver aquello que nos falta mejorar
aquello que nos falta iluminar con esta luz de Jesucristo. Entonces Jesús se comprometió a fondo a construir un reino, pero su pretensión fue intolerable por las fuerzas del mal que lo condenaron a muerte. Jesús predicaba que a los judíos les decía, ¿no? ¿Qué está permitido el sábado hacer? ¿Permitir que una vida se muera o salvar esta vida? Y Jesús lo curó a este enfermo. Y los que estaban ahí comenzaron a murmurar, ¿cómo es posible si el sábado está prohibido hacer estas cosas? ¿Cómo puede ser posible que esté haciendo eso? Ahora, como nosotros como cristianos, también tenemos ese papel. Desde nuestro bautismo tenemos esa obligación. Lo pongo entre comillas, obligación y con mayúsculas, porque normalmente cuando se dice obligación, aspecto malo, ¿no? No, como cristianos tienes tus derechos y tus deberes. Y más adelante vamos a repasar esos derechos y deberes. La idea es que la obligación no se debe ver con esta idea negativa, ¿no? La obligación es buena para ti. Es decir, mira, esto te presento como reto, este es tu trabajo. Y en este trabajo tú te vas a santificar, tú te vas a realizar como persona. No veamos el trabajo, ni la ley, ni la obligación, ni los mandatos como algo que nos hace daño. No, al contrario, eso nos va a permitir mejorar como personas y pues realizarnos. Y como sexta idea más, agregar aquí el tema del bautismo a esta vida cristiana es Jesús no solo anuncia la llegada del reino, sino él mismo realiza esta llegada con su conducta. Es decir, mira, es cierto que en el cielo todos nos vamos a llevar muy bien, no vamos a sufrir, etc. Pero aquí también podemos hacer eso. ¿Cuántas personas? Yo tengo algunas experiencias de conocido a familias, qué bien que se aman. El papá con los hijos, yo decía, esto es el cielo. ¡Qué hermoso! Los hijos pequeñitos, 4, 5 años, ni berrinches así. Yo decía, ¿esto es dónde lo formaría? Para mí que estos son robots. Qué hermosa formación que reciben. Y también hay otra experiencia que he tenido, ¿no? Voy a una familia, 6 añitos, hablaban malas palabras, robaban. Entonces, el reino, es cierto, un lugar donde nosotros nos vamos a llevar bien. Es cierto que es después de la muerte. Pero el reino también lo podemos trabajar aquí. Por eso que Jesús no solamente anuncia la llegada del reino, sino que él mismo realiza esta llegada del reino con su conducta. Los evangelistas confiesan su fe, destacando la libertad de Jesús y su plena confianza respecto al Padre. Por eso que el relato del bautismo de Jesús en el Jordán se completa en el relato de las tentaciones que relatan los evangelios sinópticos. Jesús supera las tentaciones. Jesús va a la realidad, va al pueblo y se encuentra con tropiezos. Tú como cristiana y también todos los niños que van a ser bautizados y que van a convertir en cristianos, van a vivir en una sociedad que está mal. Y ellos han de tener que hacer ese frente. Mientras otros se pelean, otros odian, tú ama. Hace un mes y medio atrás lo mataron a 2 señoras por problemas de límites de terreno. Por 120 metros cuadrados o 190 metros cuadrados, si no me equivoco, de un pedacito de terreno, lo matan a estas personas. Tú como cristiano no tienes que hacer esto. Por supuesto, ya nosotros ir a matar, no, pero hay otras cosas que sí hacemos, quizás. Ahí tendrás que hacer cada uno su revisión. Pero la idea es esta. Mientras que los demás hacen el mal, nosotros como cristianos estamos llamados a hacer el bien. Por eso que en Mateo 1, de 4, 1 al 11, nos resulta donde dice, pero donde el pueblo le dijo no y sucumbió a la tentación, Jesús dice sí a la voluntad del Padre. Jesús está siendo tentado por el demonio y Jesús le dice no al demonio y sí a Dios. Ante esta realidad, pues Jesús fue un hombre libre de las idolatrías, los recursos, las seguridades, no fue egoísta, no quiso el poder que oprime, al contrario, ¿no? Cuando estaba a punto de matar y le dice, mi reino no es de este mundo, porque si fuera de este mundo yo mandaría a mi Padre que me mande una legión de ángeles y me defienda.
Jesús no gobierna con la opresión, sino con el amor. El bautismo en el Jordán, las tentaciones de Jesús, el retorno al paraíso, serán temas muy recorridos en la tradición de la iglesia, por eso que también hoy hablamos, ¿no? El bautismo de Jesús, tentaciones, más adelante también vamos a seguir hablando sobre esto, el retorno al paraíso. Así como en la experiencia humana hay esta idea de que en el pasado fuimos nosotros muy buenos, luego pasó algo y ahorita somos malos, ahora cambiemos esto. Ya no en el pasado, ya no hay que sentir nostalgia por el pasado, sino que miramos el futuro. En el futuro va a haber un momento en que vivamos todos de buena manera. Y esto lo podemos hacer realidad nosotros y terminamos nuestro taller, nuestra charla, nuestra catequesis con una oración. Repita después de mí. Bueno, repitamos juntos. Juntos repitamos esto desde el lugar donde estás. En ti está la luz, reina en mí la oscuridad. Pero en ti está la luz. Estoy solo, pero tú no me abandonas. Estoy desalentado, pero en ti está la ayuda. Estoy intranquilo, pero en ti está la paz. La amargura me domina, pero en ti está la paciencia. No comprendo tus caminos, pero tú sabes el camino para mí. Hasta aquí nuestra pequeña oración y también nuestra pequeña catequesis realizadas para el día de hoy. El bautismo, una sanación y una entrada a la iglesia. ¿Para qué? Para practicar el amor.